Bueno, muy bien. Hemos visto seis iglesias, hemos visto seis casos, y estas iglesias, pues cada una de ellas nos muestra un periodo de la iglesia, un periodo en el que se ha movido la iglesia a lo largo del tiempo. Vamos a recordar así brevemente. Por aquí yo lo tenía escrito. Éfeso nos habla de la era apostólica de la iglesia. Eso fue en el siglo I. El siglo I, desde que se funda la iglesia en el libro de los Hechos, es lo que se llama la era apostólica de la iglesia. Luego viene Esmirna y nos habla de la iglesia perseguida. Esos dos siglos, ese siglo segundo, el siglo tercero, fueron siglos muy duros para la iglesia, de mucha persecución, de cosas muy crueles. Ahí es cuando vemos las escenas de que hubo un emperador romano que cogía a los cristianos y los colgaba de unas columnas que había en determinadas partes de la ciudad y los ponía como antorchas. A los cristianos los tiraban a los leones, al circo romano, para que murieran allá. Mire, cosas como esas tan atroces sucedieron. ¿Y qué sucedió? Que en el año 385, más o menos, un emperador romano, pues, se hizo cristiano y dijo: ay, no, venga, no los persigamos más. Venga, no, paremos ya. Y porque él estaba de acuerdo con las ideas de la iglesia, y ahí es cuando nace la iglesia católica. Y entonces ahí es cuando vemos la iglesia de Pérgamo, una iglesia mundana, una iglesia contaminada. Esa es la iglesia de Pérgamo. Pero luego viene la iglesia de Tiatira, que representa la iglesia avivada con la profecía equivocada. Luego nos encontramos a Sardis, y es la época de la iglesia evangélica, la época de la reforma, la época cuando nace la iglesia reformada, esto que vimos aquí con mi esposa. Luego nos encontramos la época de la iglesia de Filadelfia, y es la iglesia verdadera, la iglesia que pasa de las estructuras y va a lo más simple, a edificar la familia, a edificar la casa, a ocuparse de que se edifique el individuo como tal. Entonces mire que la iglesia ha tenido sus épocas. Ahora entramos en la última parte. Y llegamos a la época moderna, a la época de hoy en día. Dentro de la época de la iglesia, entonces llegamos a la iglesia de la Odisea. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia que usted y yo estamos viendo con nuestros ojos. Todas estas iglesias, digámoslo así, son historia. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque lo hemos visto en los libros de historia, en los libros de teología, en la historia de la iglesia, en la misma Biblia nos hemos dado cuenta de esto. Pero esta iglesia de la Odisea corresponde a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia de hoy, a la iglesia actual, siglo XX, siglo XXI. Mire, la Odisea significa justicia del pueblo. Eso significa la Odisea, justicia del pueblo. Y está marcada aquí como la última de las iglesias. Y vamos a leer un poquito lo que dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3. Apocalipsis 3, a partir del versículo 14, dice: y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como les compartí al principio, siempre hay un patrón. Hay un patrón que se sigue de 7 puntos. Ya encontramos entonces que el primer punto es la comisión. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. No se le escribe a un ángel. Lógicamente es imposible escribirle a un ángel. ¿A quién se le escribe? Al mensajero, al líder, al pastor, al encargado de la iglesia.
porque las iglesias tenían unos pastores, tenían unas personas que eran los encargados o las encargadas de velar porque la iglesia creciera, estaban cuidando la iglesia. Entonces dice, escriban al mensajero, escribe al pastor de la iglesia en la Odisea. O sea, para él era el mensaje. Y presenta a Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces se presenta a Jesucristo con 3 títulos. El amén. ¿Qué significa amén? Mire, amén, la palabra amén significa firme, fiel, veraz, así sea, eso es amén. O sea, el que es, el que lo es todo, es el Señor Jesucristo. Mírelo cómo lo describe aquí, el amén con mayúscula. Luego dice el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero. ¿De qué? Testigo de Dios mismo, de la creación eterna de Dios, de la deidad de Dios. El que ha visto con sus ojos y el que está a la diestra del Padre. El que ha visto realmente la gloria de Dios. O sea, Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el que nos está a nosotros dando el mensaje. Pero luego dice el principio de la creación de Dios. Mire, este pasaje es un pasaje controvertido, muy controversial, porque de este pasaje se pegan ciertos grupos, o por ejemplo como los testigos de Jehová, que dicen, mire, ahí dice que entonces Jesucristo sí fue creado. Dice, el principio de la creación de Dios. Bueno, no vamos a entrar en esas controversias, pero lo que nos dice aquí es que Él es el principio de la creación, Él es el primogénito. Desde mucho antes de la creación el Señor ya estaba, siempre ha existido. Él es el principio de la creación de Dios, Él es la primicia. Mire lo que dice aquí, cómo lo describe. Y me llama la atención, si hacemos como un recopilatorio, en algún momento lo haremos, cómo describe al Señor, cómo se describe. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Por aquí en Filadelfia dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Luego en Sardis dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Mire todos los atributos que nos encontramos aquí del Señor Jesucristo. Él es el que está mandando el mensaje. El testigo fiel te está dando un mensaje a ti. Te está dando un mensaje a ti. Y aquí lo identifica como testigo fiel. O sea que Él tiene un testimonio verdadero de lo que está pasando y de lo que está sucediendo en el cielo. ¿Quién más tiene ese testimonio? Solo Él. Él es el testigo fiel. ¿Qué nos dice? Entonces, mire cómo se describe. Y vamos a ver aquí algo bien importante. Mire, vamos a ver el elogio, la alabanza que el Señor le hace a la iglesia. No hay. Aquí no hay elogio. Aquí no hay elogio. Mire qué cosa tan fuerte. La iglesia de los últimos tiempos no tiene elogio, no tiene alabanza. Mientras que a todos les dice, has hecho esto y has hecho esto. A la iglesia de la Odisea no le dice nada. Hay un silencio. Hay un silencio. Mire esto, qué especial, qué fuerte. Pero sin embargo, sí hay un reproche en el versículo 15. Mire lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Cuando aquí nos encontramos, cuando esté en la parte gramatical nos encontramos una expresión en medio de signos de admiración. Eso quiere decir que hay una entonación fuerte de la voz. Yo quisiera como repetirlo. Yo conozco tus obras. Esto a lo mejor el Señor se lo dijo así a Juan. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Más o menos así. Cuando hay un signo de admiración, eso nos está diciendo
que hay un levantamiento de la voz para que usted despierte, para que la persona despierte, para que la persona aterrice. Eso es lo que significa esos signos de admiración. No hay una interrogación, es un signo de admiración. Dice el versículo 16, pero por cuanto eres frío y no frío, cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire, ¿cuál es la característica de esta iglesia? Era una iglesia tibia. Iglesia tibia. Iglesia que vivía por la tibieza espiritual. ¿Y por qué les digo que esto es representativo de la iglesia de los últimos tiempos? Porque en estos últimos tiempos, la iglesia, desafortunadamente, ha perdido su norte, ha perdido su énfasis principal. Y hoy en día encontramos, es que se me olvidó la palabra, iglesias, entidades, organizaciones, esa es la palabra, organizaciones que están más enfocadas en mostrar una imagen que en lo que verdaderamente es importante. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia de estos últimos tiempos. Hay iglesias que han hecho como una especie de marketing, digámoslo así. Han vendido una imagen hacia el mundo y la gente, pues, simplemente quiere ir a esa iglesia porque, uy, no, wow, qué bonito, yo quiero conocer esa iglesia, el centro de atracción. Mire, por ejemplo, hay una iglesia australiana que se llama Hillsong, es muy famosa. ¿Pero por qué es famosa? Porque es una mega iglesia, por las canciones, por los grupos de alabanza, porque wow, esas canciones, esa puesta en escena. Entonces, todos hemos visto los videos musicales que sacan cada año. Wow, mejor dicho, una cosa espectacular. Mire, ¿cuánto dinero se necesita para mover esto? Y así hay muchas más iglesias. Mire, ¿cuál es la característica de la iglesia de la Odisea? Arrogancia, autosuficiencia, excesivo materialismo. Mire lo que dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire lo que dice la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, esta iglesia se jacta de su riqueza y de su abundancia. Pero líder, ¿sabe qué es lo triste? Yo lo he vivido en unos sitios que las personas que se integren allí te lo vendan de que vas al local, vieras que los niños, tú puedes ir con los niños, eso parece una casa campestre. Así es. En Inglaterra es lo mismo. Yo fui y te encuentras allí la greca, puesta el café, la leche, todo supuestamente todo regalado. Hacen estos congresos en su salón, no sé, una estructura, pero luego la gente está vacía. Ahí está. Eso, teníamos un grupo y decía, niñas, ¿quieren ganas de tomar café? Que nos vamos a llevar a ver llena. Y yo, ¿en serio? Entonces, mire, ahí está el tema. La iglesia de los últimos tiempos, desafortunadamente, vive más pendiente de construir un local súper gigante, sí, de tener una súper orquesta, de tener una puesta en escena espectacular, de tener unos músicos espectaculares. Por lo menos a mí siempre me ha gustado la música, y yo me fijo mucho en los instrumentos que tocan las personas que están en la iglesia. Yo no sé si ustedes se han fijado, yo sí me fijo en esos detalles. Mire, yo me fijo en la marca de los teclados, espectaculares. O sea, ellos no se bajan de Korg, ellos no se bajan de ese tipo de marcas, o sea, cosas de última generación. Los juegos de luces que manejan, o sea, toda esa puesta en escena, eso cuesta mucho dinero. Entonces se preocupan más por esto, pero
tienen todo un montaje, tienen toda una infraestructura, unas mega iglesias, unos mega locales que parecen estadios, que son miles de personas, y se jactan. Hoy en día la iglesia está viviendo eso. La iglesia de los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos. ¿Y sabe qué? Muchas personas no son ayudadas. No hay un discipulado. Miren, nosotros estuvimos en una iglesia más o menos así. Y lo triste es que iban más o menos al culto alrededor de unas 500 personas. 300. Dos servicios el domingo. Pero escúcheme lo que les voy a decir. Cuando había que hacer una reunión de liderazgo, cuando había que reunir los líderes contados con los dedos de la mano. Contados. Yo sistema celular, perdón, amor, y los líderes no llegaban a 10 y las celulitas que tenían eran de 3 igualitas otras. O sea, si en el sistema celular de esas 500 había 80. O sea, líder y que esa multitud. Ahí está. Pero entonces. Luego se ve mucho como, no sé, una iglesia. Luego se ve como que uno nota que parece que los líderes allá como que se pelean, como que quieren estar de protagonistas, como que quieren, luego alaban a unas personas más, los que están por ahí atrás como que los alejan, eso lo noté yo en esa... Eso, mire, eso es la iglesia de hoy en día. Mire, ahora, recuerden que este tema va a nivel de iglesia, pero también a nivel personal. A nivel personal, entonces... Mire lo que dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito de nada. Aquí no necesitamos de nada, tenemos de sobra y cada día... Sí, pero mire, aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son mis riquezas? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Me creo autosuficiente? Mire la palabra que el Señor nos dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí vamos a hacer énfasis en la palabra ciego. ¿Por qué? Porque en la Odisea, si ustedes notaron atentamente, cada una de estas ciudades era famosa por algo. La Odisea era famosa por producir un colirio especial. El colirio es un líquido para limpiar los ojos, para que los ojos funcionen bien. Y ese líquido de colirio se producía en la Odisea. Era famoso. Que venden unas gotas con su nombre. ¿Sí? Claro, pero era famoso, así como Pérgamo era famoso por los pergaminos, porque de ahí salían los pergaminos, pues de la Odisea sale el colirio. Y mira lo que dice, a los que se jactan de las riquezas, realmente entienda su realidad. Entienda su realidad. Tú dices que tú eres rico, que tú no necesitas nada, que tú lo tienes todo, pero dice aquí, y no sabes que verdaderamente tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire la fuerza de este mensaje. O sea, se jactan por las riquezas, pero realmente usted es el que tiene la mayor necesidad. Y mire lo que dice en el versículo 18. Mira lo que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Cuál es el consejo que el Señor le da a la iglesia de la Odisea? A esa iglesia que se jacta de las riquezas. Mire lo que le dice 4 cosas. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro puro, la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, mire, la verdadera riqueza no está en el dinero. Si ustedes han seguido, y si seguimos el libro de Proverbios, que yo creo que todos lo estamos escuchando y estamos siguiéndolo,
porque en ese punto vamos, que esta semana no pudimos publicar devocional porque estábamos en este estudio. Pero al principio del libro de Proverbios nos da una palabra y nos dice: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y que el oro y que cualquier riqueza. La mejor riqueza que usted puede tener no es oro, no es dinero, no es una cuenta bancaria llena en el banco. Es sabiduría. Y es la mejor riqueza que usted le puede dejar a sus hijos. Mire, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿De quién? De Dios. De Dios. Adquiere esa verdadera riqueza que el Señor tiene. El libro de Efesios, la carta a los Efesios, a nosotros nos dejó un mensaje. Dios es inmensamente rico. Dios nos dejó unas riquezas poderosas, que no son oro, no es plata, no es dinero. Él es el que tiene todas las riquezas allá. Y esas riquezas son suyas. Esas riquezas son suyas. Poderosas allá. Entonces dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. En otra versión aparece una palabra que a mí me gusta mucho: para que seas realmente rico. No recuerdo si es la TLA o la de Dios habla hoy, una de esas dos versiones. Pero dice, para que seas realmente rico. La verdadera riqueza está en Dios. ¿Sabe qué nos dice el Señor? El Señor nos dice en el libro de Mateo: haceos tesoros en los cielos. Donde la polilla ni el orín corrompen. ¿Y qué nos dice? Que los tesoros de la tierra, que los tesoros materiales se oxidan, se dañan, se pudren, se devalúan, en el caso del dinero. Pero los tesoros de los cielos no. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Mire, vestiduras blancas. Una vez más, aquí entendemos las vestiduras blancas, ¿qué significan? La pureza, la santidad. Más adelante en el libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar una imagen, nos muestra una imagen de los redimidos, de los 144,000, que iban con vestiduras blancas y que no han manchado sus vestidos, que iban vestidos así, dice, y compra vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es la primera vez aquí que involucra otro sentido, no solamente el oído. Aquí nos está diciendo, mire, límpiese los ojitos, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay mucha ceguera espiritual. La iglesia de los últimos tiempos vive ceguera espiritual. Vive ceguera espiritual. Entonces nos dejamos llevar por esa apariencia tan guau, la apariencia de la mega iglesia, la apariencia del escenario, la apariencia de esos músicos que cantan tan bonito, de todo eso. Pero dice, ¿sabe qué sucede? Mire, les voy a contar aquí algo. No sé si ustedes han escuchado que una de las iglesias que más escándalos ha tenido en los últimos tiempos es precisamente la iglesia de Hillsong. La iglesia de Hillsong. O sea, esta iglesia que nos mostró en estos últimos 20 años todas esas producciones musicales, canciones tan bonitas, todo eso, ¿dónde está Alejo? Está en el baño. Todas esas canciones, por el otro lado nos encontramos con unos pastores que han hecho cosas terribles. Entonces dice, te aconsejo que te untes el colirio que viene de Dios, para que veas, para que abras tus ojos. Y una vez más, el Señor busca que no caigamos en esas estructuras, que no caigamos, que salgamos de esas. Esas no son estructuras, son megaestructuras. Son unas megaestructuras, son unos monstruos tremendamente fuertes, para que abras tus ojos, para que veas. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mire lo que dice, yo reprendo y castigo
a los que amo. Si verdaderamente usted sabe el amor de Dios y usted es claro que Dios, tiene claro que Dios lo ama, parte del amor es la disciplina. Parte del amor es la disciplina. Ahora, pensemos en esto. Estas mega iglesias tienen su disciplina. Estas mega iglesias de los últimos tiempos que no están haciendo las cosas bien, viene una reprensión para ellas. Y esas estructuras, según lo que nos dice aquí, caerán. Caerán. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas como tienen que hacerlas. Porque no están glorificando a Dios. Pero también el Señor nos dice que abramos los ojos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La disciplina a veces duele. La disciplina a veces es dolorosa. Bueno, a veces no, siempre es dolorosa. Siempre. Pero si usted verdaderamente es amado de Dios, lo va a aguantar. Dice aquí, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. ¿Celoso de qué? De no querer caer ahí. ¿El celo qué es? No es yo admirarme con esa estructura, no, sino que haya algo en mi vida que rechace eso. Como cuestionarse, ¿no? No tanto cuestionarse, sino entender de que eso no glorifica al Señor. Entonces miremos esto. Mientras la iglesia de la Odisea nos está mostrando este panorama, mira lo que nos dice la iglesia de Filadelfia. La iglesia pequeñita. La iglesia pequeñita, la iglesia chiquita, pero que es valerosa. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos sé pues celoso y que nos arrepintamos de querer meternos ahí. Dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo en especial, ha sido el caballito de batalla para evangelizar. Ha sido un caballito de batalla para la evangelización de muchas congregaciones, de muchos siervos de Dios. Incluso cuando a mí me evangelizaron con este versículo. Mire, una vez más, versículos fuera de contexto. Versículos fuera de contexto. Este versículo no nos está hablando de eso. Vamos a entrar en el contexto de este versículo. Mire. Gracias. ¿Quién está a la puerta? ¿De quién? Bueno, el Señor está a la puerta. Pero este versículo en ningún momento nos está hablando y nos está diciendo que el Señor está tocando la puerta de su corazón y si usted le abre va a entrar y entonces va a tener felicidad eterna. Eso no es lo que dice este versículo. Vamos a entrar en el contexto y a mirarlo. Mire, está a la puerta ¿de quién? De la iglesia. Y entonces esto me llama a mí la atención, esto que voy a decir. Porque el Señor está tocando a la puerta. ¿Sabe qué quiere decir este versículo? Que el Señor está por fuera. ¿No le parece a usted muy tenaz? O sea, iglesias, y la Odisea es la iglesia que se dedicó al marketing, se dedicó a la algarabía, se dedicó a cultivar toda esa estructura y dejaron al Señor hacia afuera. Ahora, y la Odisea también, esto es un punto también importante, es la típica iglesia que hace y su doctrina, su discurso es lo que a la gente le gusta. Lo que a la gente le gusta. Entonces, como a la gente le gusta que hablemos de prosperidad y de abundancia, entonces que ese sea nuestro discurso. Hablemos de la abundancia, de la bendición. Entonces encontramos que las predicaciones siempre son: el Señor te va a bendecir, el Señor trae abundancia para ti, el Señor tiene millones. Y ese es el discurso de la mayoría. Y entonces, claro, como eso es lo que la gente quiere escuchar, las iglesias son repletas de gente. Repletas de gente. Y cada vez va más gente. Y cada vez va más gente. Y si usted diezma, el Señor lo va a bendecir. Deje su ofrenda, haga su siembra de amor.
etcétera, etcétera. Su voluntad. El evangelio financiero. Ese es el evangelio financiero. Y hablan de eso y no hablan de lo más importante, del pecado. Y cuando hay una iglesia que habla del pecado y donde se habla de la salvación y del verdadero arrepentimiento, la gente no va. La gente no va. Entonces, mire, hay iglesias que hablan, su discurso es lo que ellos quieren escuchar. Lo que quieren escuchar. Eso es la odisea. ¿Qué pasó? Que dejaron al Señor por fuera. Entonces ahí es cuando el Señor tiene que venir y decir: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y entonces aquí ya se vuelve personal el mensaje, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo más triste de la mayoría de estas congregaciones y de la iglesia de la Odisea es que son muy bonitos los escenarios, muy fuerte el discurso, pero ninguno se salva. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y aquí ya está en lo personal, ya no le está hablando a la iglesia, le está hablando a cada uno de los que están ahí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto ya es un trato personal. Esto ya es un trato personal. Y es un trato que cada uno ya lo tiene que evaluar. Al que venciere, versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La promesa. Al que venciere, ¿qué? De salir de ahí. Al que venciere de tomar una decisión. Al que venciere de dejar de estar escudado en sus riquezas y en medio de todo ese vestido, de toda esa opulencia. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, este versículo no lo podemos malinterpretar. No es que usted va a reinar con el Señor. Bueno, sí, lo que nos dice Efesios, sentados en lugares celestiales, concuerda con lo que nos dice Efesios, pero usted sabiendo que el que manda es Él, nosotros no somos, el que manda es el Señor, el que está sentado en el trono, pero dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Y aquí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos ha dado un mensaje bien impactante, ya entrando en el resumen de estos 7 mensajes que hemos recibido hoy. Hay errores, hay cosas que tenemos que corregir. Ahora, la pregunta es: ¿usted con cuál de estas iglesias se identifica? ¿Qué cosas tiene que corregir? ¿Qué cosas tiene que sacar? ¿En qué cosas tiene que vencer usted? Porque a todos nos ha dicho: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que sea el ganador. Mira lo que dice: al que venciere, Dios le dará un premio. Al que venciere, Dios lo levantará y lo pondrá en un lugar. Me gustó mucho el que dice aquí, que lo leía, al que venciere, yo le daré la corona. Yo le daré una corona. Mire esto: lo haré columna en el templo de mi Dios. El Señor es el vencedor. El Señor en el que usted cree, en el que usted y yo creemos, Él es el vencedor. Y Él es el que nos ayuda a vencer sobre temores, sobre miedos. Aquí tenemos 2 opciones: o vencer o dejarnos vencer. Rafa, tranquilo, Rafa, ¿estás bien? Mire, aquí tenemos 2 opciones: o vencer o dejarnos vencer. Hay muchos que se han dejado vencer.
¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios en Romanos? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Estamos viviendo una lucha, pero cuando usted y yo estamos con el vencedor, vamos a ser vencedores. Y vamos a vencer todas estas cosas. El Señor aquí nos destapó, digamos que nos metió el dedo en la llaga. Pero yo quiero invitarles a que hagamos parte del grupo de vencedores, no del grupo de los que nos dejamos vencer. Somos vencedores. El Señor quiere llevar la iglesia a un lugar más alto. El Señor quiere abrirnos los ojos. Y una vez más, 7 veces nos lo dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando, se está moviendo. Hagamos caso de lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a que oremos. Vamos a terminar este tiempo orando, dando gracias al Padre. Y terminando este tiempo de congreso, vamos a hablar con Dios. Padre Santo, gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas, Señor, porque has hablado con poder a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Nuestra vida, Señor, hoy está en tus manos. Nuestra vida hoy está delante de ti, Señor. Tú conoces todo lo que somos. Hoy nos has dicho varias veces: yo conozco tus obras. Padre, si algo tenemos claro y nos deja claro este mensaje a las 7 iglesias, es que tú conoces lo que somos. Tú conoces nuestros más íntimos pensamientos. Tú conoces nuestras acciones. Tú lo conoces todo, amado Padre. No podemos escaparnos de nosotros, de ti. Por eso hoy, ¿qué podemos decirte, Padre Dios? Si tú ya lo has visto todo, tú conoces nuestro estado, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, lo que hacemos en la intimidad, tú lo conoces. Tú sabes, Señor, lo que pasa y lo que ha pasado. No nos podemos esconder de ti, Señor. Al igual que este mensaje, Señor, tú mismo nos has dicho que hay cosas que estamos haciendo bien, pero también hay cosas que estamos haciendo mal, Señor. Porque tú eres un Padre justo. Tú eres un Padre que obra en justicia. No eres un Padre que se fija solamente en lo malo que hemos hecho, sino que nos elogias y nos alabas por lo bueno, pero también nos reprendes, Señor, por lo malo que en algún momento de nuestra vida hemos hecho. Padre Santo, nosotros como iglesia queremos agradarte a ti, Señor. Queremos vivir para agradarte a ti. Queremos vivir, Señor, para agradarte en todo lo que tú hagas. Padre, hoy te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos hecho que a ti no te agradan, Señor. Por esas puertas que hemos abierto a doctrinas equivocadas, a doctrinas de demonios, por esas cosas que hemos creído, Señor, durante buena parte de nuestra vida y las hemos dado por válidas. Te pedimos perdón, Señor, por haber creído mentiras, por no haber profundizado en muchas cosas, por haber seguido en medio de una ceguera espiritual. Varias veces, Señor, en este mensaje a las 7 iglesias, escuchamos un llamado al arrepentimiento. El Señor está haciendo un llamado a la iglesia a que se arrepienta. Recuerde que la iglesia somos tú y yo, somos cada uno de nosotros. El Señor hace un llamado a la iglesia
a que tengamos un verdadero arrepentimiento. Hoy te pedimos, Señor, perdón. Hoy te pedimos, Padre, que limpies, que renueves, que restaures todo nuestro ser, toda nuestra vida, toda nuestra alma, Señor. Padre Santo y Poderoso, queremos cambiar nuestra manera de pensar, dar media vuelta. Unge nuestros ojos con colirio. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos para ver, para conocer tu verdad, Señor. Para no seguir participando de mentiras, para no seguir participando de cosas que no te glorifican a ti, Señor. Yo te pido que hoy abran nuestros ojos, que nos permita, Señor, entender cuál es el verdadero camino. Ayúdanos a entender la verdad. Tú eres el santo, tú eres el fiel y verdadero, tú eres el que abre puertas y ninguno puede cerrar. Tú eres el que nos guía, el que tiene las llaves, el que nos ayuda a vencer, Señor. Padre, en esta tarde queremos encomendarnos a ti y pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir de nuevo el primer amor. Que nos ayudes, Señor, a hacer las primeras obras. Que nos ayudes a vivir una verdadera reconciliación, a mirarte a ti cada día. Padre Santo y Poderoso, tú eres grande, victorioso, tú eres el vencedor, el que ha vencido y vencerá, el que cada día nos levanta, el que cada día nos fortalece. Hoy, amado Padre, nos encomendamos a ti. Hoy, Señor, nos encomendamos en tus manos. Quita de nuestras vidas toda jactancia, toda autosuficiencia. Quita de nuestras vidas, mi Señor, el escudarnos detrás de las cosas materiales, el pensamiento que dice que no te necesitamos. Tú mismo nos has dicho que realmente somos pobres, ciegos, miserables, desnudos. Nos confronta, Señor, con la realidad. Padre Santo, ayúdanos a consagrarnos a ti cada día, Señor. Yo hoy, Padre Santo, te pido que toques cada corazón, que nuestro oído sea abierto, que se abra nuestro oído para oír como los sabios, que se abra nuestro oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias en este tiempo. Así como Juan se le abrió el oído y se le abrieron los ojos, yo te pido que hoy, Señor, tú abras nuestros oídos para oír lo que tienes para nosotros en este tiempo, Padre Dios. Ya no queremos ser más sordos, ya no queremos ser más ciegos, no queremos, Señor, tener más el entendimiento entenebrecido, seguir siendo tibios. Amado Padre, abre nuestros oídos hoy. Yo te pido que hoy abras el oído de tus hijos, que nuestro oído hoy, Señor, se abra para oír tu voz, que nuestros ojos hoy se abran, que derrames colirio del cielo, que unja nuestros ojos, que nuestros ojos hoy sean limpiados de todo aquello que no nos deja ver, que no nos deja conocerte, que no nos deja mirarte a ti, Señor. Hoy, Padre Santo, la iglesia iré, se arrodilla y se postra delante de ti, porque queremos ser, Señor, parte de ese grupo de vencedores, que son columnas en el templo de Dios, ese grupo de vencedores que se sientan contigo en tu trono. Queremos ser parte, Señor, de ese grupo de vencedores que será vestido de vestiduras blancas y que su nombre no será borrado del libro de la vida. Queremos ser parte, Señor, de ese grupo de vencedores que guardan las obras hasta el fin. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos a ser parte de ese grupo de vencedores. De ese grupo de vencedores, mi Señor.
que se levantan cada día a comer del maná escondido y que reciben esa piedrecita blanca. Ayúdanos, Padre, Padre Santo y Poderoso, a ser ese grupo de vencedores que no sufrirán daño en la segunda muerte. Ayúdanos, Padre, a ser ese grupo de vencedores que recibirán de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de nuestro Dios. Padre, gracias porque tú eres el Rey vencedor, porque tú eres el Rey que ha vencido y vencerá por siempre y siempre. Padre Santo, yo hoy oro para que le des victoria a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia fiel, a seguir siendo ese remanente fiel que te busca cada día, ese remanente fiel que clama, que trabaja arduamente, con amor, sin perder el primer amor. Ayúdanos, Señor, a ser ese remanente fiel que te ama y que te busca todos los días, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu grande y maravillosa fidelidad sobre nosotros, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta tarde. Gracias por ayudarnos a ser esa iglesia redimida, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre Dios, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.